Cada jugada, gol o tapada esconde una historia de un jugador cuya admiración crece con el tiempo. Algunas buenas y otras malas, cada futbolista tiene un antecedente previo a ser la figura que es hoy. En este video veremos a 10 estrellas del fútbol que vivieron su infancia en la pobreza y que pese a ello lograron triunfar. El delantero del Manchester United no se vio gravemente privado cuando niño, pero no obstante la vida en su infancia en Croxteth no tenía ni de lejos los lujos de un jugador profesional de fútbol. El padre de Wayne Rooney sufrió episodios frecuentes de desempleo, mientras que sus hijos soñaban con jugar en su amado Everton. El paisaje urbano dañado de Croxteth tiene una reputación de drogas y armas. El deseo de Rooney de ser un futbolista profesional fue capaz de mantenerlo alejado de todo esto y se convirtió en una sensación adolescente a su debido tiempo en Goodison Park. Carlos Tevez llegó a ser conocido como el Apache, debido al barrio donde nació, que es conocido comúnmente como el Fuerte Apache, uno de los barrios más peligrosos de Argentina, del cual Carlos Tevez surgió en medio de una infancia plagada de pobreza para convertirse en un hombre amado por el pueblo. Desde pequeño se acostumbró a los golpes de la vida, empezando con el abandono de su madre a los 6 meses y con la pérdida de su padre, que recibió 23 balazos en un tiroteo. Carlitos fue dado en adopción y sería criado por sus tíos maternos. El argentino ha llamado al fútbol lo mejor que le pudo haber pasado. Si no fuera por el fútbol, hubiera terminado como muchos chicos de mi barrio, muerto, drogado o en la cárcel, ha afirmado Carlos Tevez. De la desesperación del centro industrial chileno de Tocopilla surgió Alexis Sánchez, un niño determinado a tener éxito con el fin de mejorar la calidad de vida de su madre. Con su padre en gran medida fuera de su vida, la madre de Sánchez sobrevivía a fin de mes mediante la adopción de un trabajo de limpieza en su escuela, algo que perturbaba a la estrella del Arsenal. Sánchez lavaba coches para tener ingresos extra para su familia mientras se forjaba un camino para convertirse en futbolista profesional. Si no hubiera sido futbolista, Alexis Sánchez ha señalado que probablemente habría terminado trabajando en la mina local, pero a los 16 años Alexis hizo su debut profesional, y no pasó mucho tiempo para dar el salto a Europa. Con la sola observación de Luka Modric tantas veces sonriendo, sería difícil deducir el dolor que el centrocampista del Real Madrid vivió en sus años de formación como futbolista. Modric tenía solo 5 años cuando la guerra de Croacia estalló en 1991, y solo meses más tarde su abuelo sería asesinado trágicamente como parte del conflicto. El futuro maestro del Real Madrid se vio obligado a vivir en un campo de refugiados improvisado en un hotel con su pueblo ocupado. Pasaba el tiempo pateando un balón de fútbol alrededor del estacionamiento, incluso con el peligro siempre al acecho. Huir de Granadas era algo común para los jóvenes como Modric durante sus primeros días en el equipo croata NK Zadar. Al terminar la guerra, Modric finalmente subió de categoría. Don Miguel Di María elaboraba el carbón de manera artesanal cada mañana. Poco importaba el calor o el frío bajo el techo de lámina donde el pobre hombre picaba con dureza el tizón. Era eso o morirse de hambre. Su hijo, un chico delgado y alto, llenaba sus bolsas de carbón para ser repartidas. Le decían Angelito. Entendía el fútbol como cualquier niño argentino que corre después de clases para cambiar los cuadernos por el balón. Ángel sufrió mucho en casa por la falta de dinero, pero el poco que había era destinado para comprar sus botines. Sus padres sabían lo importante que eran para él, aunque muchas veces no había regalos para sus hermanas. Su gusto por este deporte fue herencia de su padre, quien por una lesión en la rodilla vio truncado su sueño de ser futbolista. El pequeño Di María, finalmente mostró ser una gran promesa como futbolista y con 7 años de edad, fue fichado por 25 balones para jugar en las inferiores de Rosario Central. Cuando Ángel Di María había despegado, su madre debía pedalear una vieja bicicleta durante más de 1 hora todos los días para recorrer las calles del barrio obrero de la Cerámica y recoger a su hijo en el campo de entrenamiento de su nuevo equipo.
Apenas con 4 meses de vida, la madre y el padre de Neymar creían que habían perdido a su hijo después de que un accidente de coche lo dejó ensangrentado, con el automóvil tambaleándose al borde del acantilado. Neymar emergería para convertirse en un niño prodigio. Creció en una pequeña habitación en la casa de su abuelo, la cual compartía con su hermana y sus padres. Fue tan meteórico su ascenso en el Santos, que el Real Madrid comenzó a observar al chico de 13 años de edad. Él y su padre viajaron a España para realizar pruebas con el club blanco. Pero finalmente no llegaron a un acuerdo y Neymar terminó regresando a Brasil, para más tarde fichar en el año 2013 por el Barcelona. Ibrahimovic tuvo una vida marcada por el dolor. Tenía una madre divorciada y un padre afectado por el alcohol y la guerra de Bosnia. Zlatan creció en el seno de una familia complicada. Una familia afectada por la pobreza. El delantero sufrió tanto que pidió a su esposa que la refrigeradora de su casa siempre estuviera llena para sus hijos. El sueco creció en el barrio de Malmö, donde violar la ley era la única forma de divertirse. Robé muchas bicicletas. También robábamos coches. Era como vivíamos. Hacíamos esas cosas por la adrenalina, la motivación. Vengo de Rosengard. En Suecia se considera un gueto, pero para mí era un paraíso. Crecí allí y tenía muchos amigos, reconoció en su autobiografía. La vida se lo puso difícil desde su nacimiento, ya que fue abandonado por sus padres cuando era apenas un bebé a un convento de monjas. Años después, sufrió un accidente automovilístico, donde salió expulsado de su asiento golpeándose con el parabrisas, el origen de sus cicatrices que tiene hasta el día de hoy, de ahí su apodo de Scarface. Tras una entrevista, el jugador confesó que sufrió burlas de otros niños, teniendo que llorar a escondidas, asegurando que esa parte de su vida le ha ayudado a enfrentar situaciones posteriores. Después de varios años en el convento donde creció, lo echaron por revoltoso, escapándose reiteradamente para jugar fútbol con sus amigos. Antes de su llegada al mundo del balompié, Ribéry sobrevivió trabajando como albañil. Mientras muchos futbolistas pueden presumir que lo suyo con el balón fue un romance de la infancia que prosperó hasta encontrar su punto más alto en un club europeo de élite, Carlos Bacca llegó al fútbol profesional cuando casi perdía la esperanza. Con 20 años estaba en mi pueblo, Puerto Colombia, de ayudante de bus. La vida no era fácil, declaró Bacca. Sus anhelos sí estaban ligados al césped, destacaba en categorías inferiores, pero la necesidad de salir adelante y ayudar a su familia ponían al balón en segundo plano. Le bastaron 3 años entre la segunda división de Venezuela y la liga de su país para convencer, el talento no sabe de tiempos y Europa fue el destino. Con el primer sueldo producto del fútbol organizó una comida para reunir a los incondicionales, la familia y los amigos. Nacido en la pobreza, en una isla perdida para medio mundo, el luso vivió en Quinta do Falcao, uno de los barrios más pobres de Funchal, Madeira. Hijo de un jardinero municipal alcohólico que en sus horas libres era utilero de un pobre equipo local, Cristiano Ronaldo se preparó a fondo para dejar de sufrir. A los 11 años Cristiano Ronaldo dejó Madeira para entrar en las filas de la escuela de jóvenes jugadores del Sporting de Lisboa. El niño lloraba mucho, sus compañeros se burlaban de su acento isleño, pero entre lágrimas aprendió a sufrir la presión, algo que marcaría su futura personalidad competitiva y que lo terminaría por catapultar al éxito.